En la Iglesia de Cristo se practican las liberaciones. Me refiero a la práctica de algunos grupos religiosos que sobre las personas, los líderes espirituales de ellos, declaran o decretan liberación. En otras palabras, piensan que las personas tienen demonios dentro de ellos. Esto apareció a finales de los años 90 y ha ido creciendo hasta los días de hoy. Y prácticamente muchas de sus reuniones tratan de eso, de liberar a las personas de demonios, que supuestamente estos demonios producen en ellos enfermedades. De hecho, ellos creen que las personas pecan porque hay demonios y hablan de espíritu de fornicación, espíritu de adulterio. Bueno, ¿qué tal si miramos un ejemplo en este momento? Y esto fue del canal de una pastora, Débora de Dios se llama el canal, y yo aproveché el momento para preguntarle qué significa liberación. Así que miremos el siguiente video, por favor. María Maldonado, Dios libere a tu hijo, amén. Pero decláralo, hermana. La rebeldía de nuestros hijos y de tu hijo se va en el nombre de Jesús. Ilia Vargas tiene liberación, mucha flema. Jesús Mendoza tenía infección en el estómago y ya no lo tiene. Aleluya, la gloria del Señor. ¿Qué significa ser liberado? Es que ya no tiene, ya los demonios que la atacaban o las enfermedades que tenían ya se fueron. Demonios que estaban produciendo enfermedades, amén. Gloria a Dios, esa es la liberación. No es otra cosa que echar fuera demonios. Y el ser liberado es que nuestro Dios pues te saca todos los demonios. Amén. Y feliz de Jesús, bostezos grandes. Nuestro Señor Jesús está echando fuera los demonios de los cuerpos. Están con bastante liberación. Bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Hay algún ejemplo en el Nuevo Testamento en que la Iglesia de Cristo practicó esto que estamos observando? Pues la verdad es que no. No tenemos evidencia de que se haya hecho estos ritos o estas prácticas, pero se habla que el Señor vino a liberarnos. El Señor sí vino a liberarnos. De hecho, Él vino a liberarnos de nuestros pecados. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si alguien quiere ser un verdadero discípulo del Señor, necesita permanecer en su palabra. Tiene que ver con oír, creer y obedecer, obviamente. Ahora, miren lo que les dice en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, que es el Evangelio, puede hacer libres a las personas, pero ¿libres de qué? Bueno, los judíos, ellos responden a Jesús: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, ellos están mintiendo. Fueron esclavos de Egipto, de Babilonia, en ese momento eran esclavos del Imperio Romano, estaban bajo el yugo de los romanos. Pero Jesús no los corrige, sino quiere enseñarles algo. Mira el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la esclavitud. Esta es la esclavitud que tienen todas las personas que practican el pecado. Y Jesucristo, por medio del Evangelio, quiere hacerle libre a usted. Estas son las buenas noticias que tenemos de parte de Dios. Verso 36 dice el texto: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Más adelante podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 6, que los hermanos pues ya participaron de esta salvación. Romanos capítulo 6 les explica que no deben perseverar en pecado, que deben vivir en Cristo Jesús. De hecho, según el capítulo 6, versículos 3 y 4, ellos participaron del bautismo, participaron en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Ahora, dice el texto en el versículo 7 del capítulo 6 de Romanos: porque Él
que ha muerto ha sido justificado del pecado. Un versículo antes, en el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La persona que ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, se ha bautizado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es perdonada sus pecados, lo dice la Biblia claramente. Cuando obedece a aquella forma de doctrina, por favor, mire el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice el texto, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. El Señor Jesucristo nos libera, sí, Él nos libera, pero necesitamos creer en el Evangelio, escuchar el Evangelio. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados, porque ahí el Señor nos perdona. Así que hoy en día la Iglesia de Cristo no practica liberaciones, no, el Señor nos libera de nuestros pecados mediante la fe y la obediencia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.